pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Saludos amigos, una vez más nos encontramos para estas reflexiones pastorales, a la vez que seguimos insistiendo para que nos ayuden suscribiéndose, compartiendo estas con otras personas para que llegue a más esta reflexión, esta escucha atenta e interiorizada de la palabra del Señor. Hoy, con la idea principal de un discipulado de la cruz como identidad cristiana. Cuando a uno se le pregunta por qué la cruz es la señal, entre otros motivos, nos centramos en la lectura de hoy, donde claramente Jesús invita a usar y a seguirle a Él con su cruz. Por eso es la manifestación del amor de Él hacia nosotros y por ende de nosotros hacia Él. La primera lectura del profeta Isaías, capítulo 50, del 5 al 9. Dios se entrega de manera incondicional a los suyos. Y nos encontramos ante uno de los famosos cánticos del siervo de Yahvé, una de las cumbres teológicas del Antiguo Testamento, desde todos los puntos de vista. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento el corazón eran los profetas, así como en el Nuevo Testamento el corazón son los evangelios. Entonces estamos en el corazón en esta primera lectura del profeta Isaías del Antiguo Testamento. En la segunda parte del libro de Isaías, el llamado Deutero Isaías, que va del capítulo 40 al 55, en el que aparece este misterioso personaje que encuentra el sentido a su misión apoyándose en la palabra de Dios. Si en la primera parte del libro de la Consolación se pensaba que el emperador Ciro, emperador persa, sería el elegido de Dios para liberar a su pueblo, él fue que dio el decreto de retorno desde Babilonia. A partir del momento en el que aparece la figura del siervo, ya no será necesario apoyarse en un rey o emperador humano para la libertad que Dios ofrece a su pueblo. Siempre y cuando el pueblo esperaba otro tipo de libertad, pero Yahvé Dios siempre sabía su plan y cuál era realmente el libertador. La resonancia de estos famosos cánticos del siervo son evidentes en el pasaje del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también se van a manifestar específicamente en la persona de Jesús. Por eso mismo la fidelidad a Dios, a la escucha atenta de su palabra, por encima de las afrentas que debe sufrir, pone de manifiesto el misterio del dolor como la capacidad que se debe tener frente a toda violencia. Los perfiles de este personaje no están definidos, ni están claros, ni se habla de un individuo o de un pueblo mismo que debe mantenerse atento a la palabra de Dios. Pero los cristianos supieron aplicarlo a Cristo, porque encontraron en esta descripción del siervo una semejanza inigualable con la vida de Jesús.
lo que para el judaísmo oficial y su teología no podía ser mesiánico, para los cristianos, después de la pasión y la resurrección, preludian al Mesías que puede llevar sobre sus hombros los sufrimientos del pueblo y del mundo entero. La segunda lectura, continuamos con Santiago y la carta de Santiago hoy en el capítulo 2 del 14 al 18. Fe verdadera y compromiso cristiano. Este texto nos enfrenta de nuevo con una realidad, con la praxis de la vida cristiana. Nos encontramos con uno de los pasajes más determinantes de este escrito, en el que se ha visto una polémica con la teología de la fe de Pablo. Se ha dicho que es la parte más importante de la carta, porque se quiere poner de manifiesto que la fe sin obra no lleva a ninguna parte en la vida cristiana. Esto es absolutamente irrenunciable, y a nadie, y menos a Pablo, se le podría pasar por la mente algo así como cree y peca mucho. Esa falacia o ese enfoque no es de Pablo, es más bien de Lutero. La leyenda de los más malpensantes. Creer es confiar verdaderamente en el Dios de la gracia, pero es posible que algunos quisieran poner a Pablo a prueba en alguna comunidad cristiana, y este escrito posterior quiere poner las cosas en su sitio. El enfrentamiento no es entre Santiago y Pablo, sino entre interpretaciones que provocan equívocos. Pablo, es verdad, ha puesto la fe en Jesucristo como principio de salvación, y eso es axiomático, eso es elemental. El cristiano frente a la ley judía, porque la salvación no puede venir sino en Jesucristo, en ningún caso de la ley y sus preceptos. Esto también es esencialmente cristiano. Pero la fe lleva a los compromisos más radicales, en razón de la gracia de la salvación. De lo contrario, el cristianismo sería absurdo, porque el cristianismo no es una ideología, sino una praxis verdadera para cambiar los corazones de los hombres. Y por eso, en el Evangelio de Marcos, que hoy leemos, capítulo 8, verso del 25 al 35, seguir a Jesús desde nuestra cruz. Hoy se nos presenta un momento determinante de la vida de Jesús, en el que debe plantear a los suyos, a los que le han quedado, las razones de su identidad para el seguimiento. ¿A dónde van? ¿A quién siguen? El texto del Evangelio tiene 4 momentos muy precisos: la intención de Jesús y la confesión mesiánica de Pedro en nombre de los discípulos. El primer anuncio de la pasión, el reproche de Jesús a Pedro y a los discípulos por pretender un mesianismo que no entra en el proyecto de Dios, que Jesús asume hasta las últimas consecuencias con mismo siervo de Yahvé, y finalmente los dichos sobre el seguimiento. Este es uno de los momentos estelares de la narración del Evangelio de Marcos. La crisis en Galilea se ha consumado y el seguimiento de Jesús se revela abiertamente en sus radicalidades. Galilea ha sido un crisol. Ahora están a prueba los que le han quedado, cuya carencia son manifiestas en esta confesión mesiánica. Por eso las palabras sobre el seguimiento de Jesús son para toda la gente, no solamente para sus discípulos. Es el momento de comenzar al camino a Jerusalén, con todo lo que ello significa para Jesús en su proyecto del anuncio del reino, y todo lo que en el Evangelio de Marcos también quiere decir ir a Jerusalén. Pedro considera que confesarla como Mesías
sería lo más acertado. Pero Jesús, el Jesús de Marcos, no acepta un título que pueda prestarse a equívocos. El Mesías era esperado por todos los grupos y todos creían que sería el libertador político del pueblo. Jesús sabe que ni su camino ni sus opciones son políticas, porque no es así donde están los fundamentos del reino de Dios que ha predicado. Por eso, para aclarar el asunto, viene el primer anuncio de la pasión. De esa manera dejaría claro que su mesianismo, al menos, no sería como lo esperaban los judíos. Y a la vez, sus discípulos debían aprender a esperar otra cosa. Ya Jesús veía claro que su vida en Dios debía pasar por la muerte. No porque Dios quisiera o deseara esa muerte. El Dios Abba, Papá, no podía querer eso. Pero los hombres no dejarían otra alternativa a Jesús en nombre de su Dios. El reproche de Jesús a Pedro, uno de los más duros del Evangelio, porque su mentalidad es como la de todos los hombres y no como la voluntad de Dios, es bastante significativo. Jesús les enseña que su papel mesiánico es dar la vida por los otros, perderla en la cruz. Eso es lo que pide a los que le siguen, porque en este mundo triunfar es una obsesión, pero perder la vida para que otro viva solamente se aprende de Dios, que se entrega sin medida. El triunfo cristiano es saber entregarse a los demás. No sabemos ni si Jesús pudo hablar directamente de cruz, o estos dichos están muy poco retocados en razón de lo que ocurrió en Jerusalén con la muerte histórica de Jesús siendo crucificado bajo Poncio Pilato, quien decidió esta clase de muerte. Pero Jesús sí que contaba ya con la muerte, no veía otra salida. Por eso la cruz en los dichos es la misma vida, nuestra propia vida, nuestra manera de sentir el amor y la gracia, el perdón y la misericordia, la ternura y la confianza en la verdad y en el Dios como Padre. Eso es una cruz en este mundo de poder y de ignominia. La cruz no es solo un madero, aunque para los cristianos sea un signo muy sagrado. La cruz está en la vida, en amar frente a los que odian, en perdonar frente a la venganza. Esa es una cruz porque el mundo quiere que sea una cruz, no simplemente un madero. La cruz de nuestra vida, nuestra cruz, tome su cruz, dice el dicho de Jesús, sin pretender ser quien lo debemos, vanagloriarnos en nosotros mismos. La cruz es la vida para los que saben perder, para los que saben apostar. Por eso se puede hablar con sentido cristiano de llevar nuestra cruz. Y no debemos avergonzarnos de ello, no porque nuestro Dios quiera el sufrimiento, pero el sufrimiento de los que dan sentido a su vida frente al mundo viene a ser el signo de identidad del verdadero seguimiento de Jesús. Que nosotros podamos tomar nuestra cruz, confesar el nombre de Dios, que nosotros con nuestra existencia podamos nadar contra corriente, podamos hacer lo correcto siempre, y será una manera directa o indirecta de sufrimiento y de tomar nuestra cruz, porque es la manera en que los discípulos podemos seguir a Jesús, acercarnos a Él, identificándonos con su causa y viviendo a plenitud este discipulado. Feliz semana para todos. Pues nadie te ama como yo, pues nadie